Y bien, estamos ahora con Idel Wexler. Él ha sido viceministro de Educación durante muchos años y también ministro de Educación. ¿Ministro? ¿No ha sido ministro? No. Ah, caramba, bueno, ha sido viceministro durante. Yo pensé que era el ministro porque era el hombre que ha estado siempre en esa cartera durante años, por lo menos 10 años, ¿no? 8 años y medio. 8 años y medio. Pero como viceministro pedagógico, nada más. Como viceministro pedagógico. Bueno, pues es el más importante de los viceministros. Bueno, buenas noches, Idel, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y ha publicado un libro, hemos invitado por eso, que se va a presentar prontamente, que se llama, a ver si podemos ponchar, Enseñar y Aprender hacia una gestión curricular de la calidad. Bueno, felicitaciones pues por esta obra, que es una especie de resumen de los conceptos básicos que tienen que ver con la educación pública, ¿no? Yo pensé que iba a ser una, digamos, una reflexión acerca de su experiencia como viceministro, que yo creo que hubiese sido más interesante, porque 8 o 10 años de viceministro, bueno, pero esto es un libro más bien teórico acerca de cómo debería ser conceptual. Así es. Bueno, estaba en ese camino y lo tengo a medio de un libro que inclusive tiene nombre que se llama Militancia Educativa, que tiene que ver no solamente con mi experiencia, sino también con todos estos 4 años de gestión pública en el sector. Pero yo soy maestro de base, de escuela pública, de escuela privada, he sido director del Colegio León Pinelo y con mucho contacto ante los maestros, y yo he sentido hace tiempo que quería escribir un tratado técnico, conceptual, pedagógico, que permita mejorar la calidad de la enseñanza, que ayude a ello y que los alumnos aprendan mejor. Mira, Jaime, yo en la gestión pública y en la docencia, digamos, de base, he podido observar que uno habla de mayor financiamiento, mejor planificación, mejor infraestructura, mejores materiales educativos, mejor magisterio. ¿Para qué? Para mejorar el trabajo en el aula. De eso se trata, para que hayan las condiciones mínimas para educar mejor a los alumnos. Sin embargo, el tratamiento, la dinamización de todo el proceso pedagógico requiere algunos conceptos que a mi juicio son importantes destacar. Y en este libro, por ejemplo, hay un capítulo que llama la atención sobre la centralidad del alumno. Un capítulo que llama la atención sobre las metodologías, pero el rol mediador que debe cumplir el maestro en una enseñanza moderna. ¿Qué significa el rol mediador? Significa de que el maestro siempre y sobre todo ahora tiene que entenderse que es un medio, es un nexo entre el currículo y los alumnos para que ellos puedan aprender. Y entonces si un maestro quiere lograr, te pongo un ejemplo, que los chicos aprendan a usar un microscopio, y él en la clase, ante una actitud que es importante, que se llama la perseverancia en microscopía, él no es perseverante, o sea, no juega con el ensayo y el error, hasta poder ver bien lo que desea en el microscopio, no va a poder enseñar. Si él quiere promover, por ejemplo, la curiosidad, y él ante sus alumnos no es curioso, naturalmente no la va a promover, y mucho menos la indagación, y desde luego la lectura, el razonamiento, la resolución de problemas y un conjunto de actitudes como por ejemplo la innovación, el emprendimiento, etc. Pero además tiene otros capítulos que tratan de... Ese tema del maestro y de la metodología del aprendizaje, porque veo que en el libro se habla de que hay una metodología desarrollada por la escuela activa, creativa, la escuela activa, creativa. Yo recuerdo que en los 90 se hablaba de la escuela constructivista, debe ser algo parecido, donde el conocimiento se construye en el aula a partir de elementos que se dan a los alumnos, y ellos mismos construyen el conocimiento. No sé si llega a tanto este concepto de escuela activa creativa. Bueno, lo que sé es que no funcionó en los 90 eso, porque los maestros no tienen el nivel suficiente como para desarrollar un tipo de metodología de esa naturaleza, enseñar a aprender en lugar de dictar, digamos, verticalmente una clase. Claro,
esa propuesta sigue vigente, solamente que era muy cognitivista, muy intelectual y no introducía fuertemente el componente socioemocional. ¿Y eso cómo es eso? Significa que el alumno tiene que estar motivado, y eso es un aspecto que tiene que ver con su realidad emocional. Un chico que esté dispuesto a correr riesgos, un alumno que esté dispuesto a trabajar en equipo, un alumno que tenga iniciativa, pero para tener iniciativa tiene que tener confianza en sí mismo, porque si no tiene temor, tiene culpa, no se arriesga. Bueno, ¿y el maestro cómo hace para desarrollar todas esas capacidades en el alumno? Hay que generar espacios donde el alumno desarrolle actividades, donde él puede explorar, puede descubrir, pueda manipular materiales, y si puede acceder a las tecnologías de la comunicación y la información, mejor. Si el maestro media para que el alumno construya, como se dice, el aprendizaje, pero poniendo en juego su dimensión socioemocional y cognitiva, va a poder aprender. Pero ¿cómo hace el maestro para conseguir un alumno motivado? Ahí se dice, por ejemplo, que tiene que comenzar la clase con una pregunta introductoria. Pero claro, a renglón siguiente viene una frase, ya no recuerdo, que no lo tengo marcado porque lo estuve leyendo en otro libro, para establecer la disonancia cognitiva. No entiendo, es decir, yo estoy seguro que un maestro lee eso y no entiende qué significa para establecer la disonancia cognitivo-emocional o algo así. ¿Cómo sí lo entiende, aunque parezca lo contrario. Yo tengo mucho contacto con los maestros y con los directores, y es un tema que se trabaja con los maestros. Cuando un alumno siente necesidad de aprender, porque le plantean un conjunto de preguntas, y el maestro no le da la respuesta inmediatamente, sino que eso sirve para generar lo que se llama la disonancia cognitiva, la expectativa, la duda, la interrogante interna, entonces va a entrar al desarrollo de la clase con deseo de buscar la verdad. Y entonces el maestro lo que tiene que generar es que el alumno sienta deseo, sienta expectativa de que necesita averiguar y saber el problema que le plantea a través de un conjunto de preguntas. De eso se trata. Si la clase no se genera una situación de búsqueda del conocimiento y la búsqueda de desarrollar capacidades, la clase no tiene sentido. Ahora, Andrés Oppenheimer, en este libro que se llama Basta de Historias, en donde él pasa revista a los países que están mejor situados, que han tenido más éxitos en el tema de educación, es decir, que han desarrollado la mejor educación pública, llega a varias conclusiones, pero la principal es que el factor clave es el maestro, la calidad del maestro, la calidad del maestro. Si quieres tener una buena educación, tienes que tener un buen maestro. Ahora, para eso, el maestro tiene, que ser reclutado entre el tercio superior, digamos, o el 10º superior de los que salen de los colegios, tiene que tener una remuneración de entrada, digamos, a la profesión relativamente decente, como para que se interese realmente. Y nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer? En fin, hoy día he visto que el presidente Humala ha anunciado unas 300 becas para estudiantes que quieran estudiar en universidades para poder ser después maestros. Es decir, se está empezando a prestigiar la profesión, la carrera, ¿no? Bueno, una de las reformas que hemos compartido, que orientaba a que los maestros se esfuercen, se capaciten, estudien, se formen, se actualizan, era la carrera pública magisterial. Lamentablemente esta experiencia fue desactivada, ya van a pasar 3 años, Jaime, y no hay una evaluación. El ministro las está anunciando para agosto, pero es 3 años perdidos. Claro, cambiaron de ley, cambiaron de reforma. Pero la nueva ley, casi año 10 meses, que no se ha aplicado. Sí, pues. Y entonces, la carrera meritocrática incentiva al estudio, a la actualización, al mejoramiento, y eso va retribuido de una mejor remuneración. Esa era la alternativa
para el magisterio peruano, pero acompañado de un programa de capacitación docente, claro, que también se desactivó, a pesar de que era y es un mandato de la ley. Pero independientemente del tema estructural, meritocrático del magisterio, que hay que seguir perseverando, también desde la mirada del aula, desde la mirada de la experiencia, es bueno siempre recrear las posibilidades del maestro, pero no solamente el maestro, de los especialistas en educación, de los psicólogos, de los sociólogos, de los comunicadores, que hay que entender las situaciones pedagógicas de una manera integral. Bueno, veo que en el libro efectivamente se habla de eso, se pone la mirada en el alumno, en el maestro, en las metodologías de enseñanza, pero también en el currículo. En los contenidos está muy concentrado en el tema del currículo. Usted le pone mucha fe al tema del currículo, pero he escuchado críticas al currículum actual, es decir, el que viene desde la época en que usted era viceministro, en el sentido de que es un currículo muy farragoso, con muchos objetivos, se buscan el desarrollo de demasiadas competencias, entonces al final no se logra nada, no se sabe bien qué es lo que se quiere, ese es un poco el problema. Claro, pero reconociendo que el currículo que se aprobó en 2009 y que terminó con la proliferación de los currículos y que recién están aprendiendo a manejar los maestros, tenía muchos errores, seguramente. ¿Qué es lo que correspondía? Mejorarlo, cambiar aquello que era necesario, hacerlo más sencillo. ¿Qué ha ocurrido del 2011 acá? ¿Qué? Rutas de aprendizaje no aprobadas, no verificadas, mapas de progreso, rutas, autopistas de aprendizaje, ahora planes de elección, y entonces ya no tienes un documento con 500 páginas, tienes documentos como 5.000 páginas. Y lo más grave es que la política curricular ha generado un gran desconcierto. Este libro lo que pretende es que el tema curricular sea trabajado con los maestros de manera sencilla y que pretenda privilegiar algunos contenidos. Por ejemplo, la integración de los aprendizajes científicos. Hay un capítulo sobre eso. El tema de la identidad, de la ciudadanía, de la educación sexual, el tema de tener una escuela inclusiva, la manera como evaluar de manera más pertinente. Entonces, el currículo no es el documento, que hay que mejorarlo. El currículo es cómo se gestiona dicho currículo en las aulas, en las escuelas, en los talleres, en los campos deportivos, en los laboratorios y en cualquier otro espacio pedagógico. Ahí está centrada la preocupación de este aporte modesto que estamos entregando a la comunidad educativa. Muy bien, los felicito pues porque todo aporte, toda, digamos, expresión de síntesis de una experiencia y de un conocimiento se aplaude en un país que por lo general no escribe ni lee mucho. Los felicito por esta Muchas gracias, e invito a todos los maestros, especialistas. La presentación del libro será el 15 de julio a las 6:30 en el Hotel Plaza del Bosque y lo van a comentar 3 profesionales de nota. Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación, la doctora Lupe Maestre, psicoterapeuta y comunicadora social, y el doctor Francisco Miro Quesada Rada, profesor universitario y exdirector del diario El Comercio. Muy bien, ahí estaremos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias también a SM que está haciendo posible este trabajo. ¿A qué? SM, que es la Fundación SM, que es la que ha permitido publicar este libro. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa, regresamos ahora con Pedro Pablo Alaiza, gerente cultural de la Municipalidad de Lima, porque ahora hay política cultural y vamos a ver cómo se expresa eso en la campaña electoral municipal. Regresamos.